Bien, hoy estamos aquí con el deseo de meditar en la palabra de Dios. Una vez más, estamos aquí con el deseo de ser bendecidos. La palabra de Dios es necesaria como el alimento que nosotros consumimos a diario. Todos los días consumimos alimento, todos los días. Y si consumimos el alimento para mantenernos fortalecidos, necesitamos el alimento espiritual también. Este alimento espiritual nos alegra recibirlo, ¿verdad? Por eso venimos al culto. Y cuando no oímos la palabra, sentimos que algo nos hace falta. Sentimos que algo como que nos llena nuestros corazones. Por eso hoy, una vez más, tenemos esta bendita oportunidad. El tema para hoy es: cuando todo cambia, Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo se llama el tema? Digámoslo todos. Dios sigue siendo fiel. Cuando todo cambia, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Bendito su nombre. El texto base que tenemos está en el libro de Números, el capítulo número 23, el verso número 19. Libro de Números, el capítulo número 23 y el verso número 19, que a la letra dice, aquí está en la pantalla: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. ¿Qué tal si lo leemos todos? Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Alabanzas al nombre de Jesús. Hablar de los cambios es un tema importante. Y digo yo que es un tema importante porque todos estamos continuamente en cambios. Todos estamos expuestos a los cambios. ¿Cómo podemos entonces definir un cambio? El cambio denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Eso es un cambio. Es cambiar de un estado a otro, de una circunstancia a otra. Eso es cambiar. Los cambios son notorios, ¿verdad? Cuando alguien se arregla, se hace un cambio en su forma de vestir, inmediatamente en su cabello se le nota, ¿verdad? Que es un cambio, se nota, los cambios se notan. Son muy dicientes los cambios. Y nosotros constantemente estamos en medio de cambios. Y los cambios pretenden generar en nosotros cosas positivas. Los cambios nos llevan de un nivel a otro. Cuando tenemos la experiencia de enfrentarnos a ellos, hay algo que se llama resistencia al cambio, que todos lo hemos sentido. Es que me enfrento a algo y siento como una resistencia, como que mejor lo hago como lo he estado haciendo de costumbre. Como que mejor me quedo como lo hago normalmente. A veces nos llenamos de paradigma en Nihongo. ¿Qué es un paradigma? Es la manera de pensar que todo lo que yo hago o que algo que yo hago no lo puedo hacer de otra manera. Porque si pienso hacerlo o me dicen que lo haga de otra manera, inmediatamente el paradigma que yo tengo en mi mente me dice que no puedo hacerlo de otra manera porque ya aprendí a hacerlo así. Por eso una de las cosas importantes en los cambios es esa capacidad que todos debemos tener de desaprender lo aprendido. Y desaprender lo aprendido no es fácil, porque nos sentimos cómodos viviendo de la manera como vivimos, actuando de la manera como vivimos. Pero aunque sabemos que son buenos los cambios, luchamos a veces para poder cambiar actitudes, para cambiar comportamientos, que Dios ya me dijo que tenía que cambiarlos y debo cambiarlos porque la palabra de Dios me dice, pero yo sigo luchando contra la palabra de Dios. Esta semana yo estaba escribiendo algo y estaba hablando de eso. Y es que curiosamente nosotros, los seres humanos, a veces luchamos más por no hacer la voluntad de Dios que por hacer la voluntad de Dios. Y ya sé lo que Dios me dijo, pero yo digo, no, eso no es tan importante. Yo creo que lo puedo hacer así. Yo creo que puedo actuar de esta manera.
y saco a Dios de mis pensamientos y saco a Dios de lo que Él ha establecido para mi vida y empiezo a guiarme y actúo conforme a mis pensamientos, no hay cambio. Y una de las cosas que Dios está esperando de todo el que se acerca a Él es que cambie. Y no es fácil el cambio, realmente no es fácil, porque el cambio derriba nuestros niveles de comodidad. Es decir, yo estoy muy tranquilo en una manera de pensar. Yo creo que esto es así. Yo creo que este comportamiento que tengo es correcto. Y yo creo que es correcto y no me importa lo que piensen los demás. Algunos van al punto que no les importa ni siquiera lo que piensa el Señor y seguimos haciendo lo mismo. No hay cambios. El cambio derriba nuestros niveles de comodidad y nos deja inseguros, en algunas veces hasta asustados. El cambio desafía nuestras expectativas, desafía nuestras rutinas, nuestra comprensión del mundo como vivimos en él. Eso pretende el cambio en nuestra vida. Es que tengamos otra forma de pensamiento y mucho más en este ámbito espiritual donde nosotros no nos desarrollamos diariamente o no vivimos la vida diariamente conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. Por eso la lucha no es para poner por obra la palabra, la lucha es contra el pecado. La lucha es para no hacer la voluntad del pecado. Y lo que Dios a mí me dijo que debía hacer, eso debo hacer, sin ninguna restricción, sin ningún pensamiento propio, personal, que me lleve a luchar contra lo que Dios me dijo. Cuando yo entiendo que lo que Dios me dice y que los cambios que Dios quiere que yo tenga son para mi bien, no lucho contra ellos, sino que le digo, Señor, ayúdame a poner por obra tu palabra. Y cuando yo me pongo en ese propósito y en esa voluntad, yo empiezo a ver que la vida se hace más fácil. Porque con el Señor la vida es más fácil. Los cambios que vienen a nuestra vida son especiales cuando Dios está en medio de nuestro diario acontecer. Cuando alguien no quiere cambiar, puede terminar mal herido. Yo estaba pensando que cuando llegamos aquí a Japón, bueno, habíamos tenido la experiencia en Trinidad y Tobago, cuando estuvimos trabajando allá, y es que en nuestro país o en Sudamérica se conduce, el timón de los vehículos está al lado izquierdo, ¿sí? Y se conduce entonces por el lado derecho. Y cuando uno llega a países como estos o aquí a Japón, uno viene con su mente, ¿no? Con el timón en la mano izquierda y con la vía por la mano derecha. Y entonces cuando uno se sube en un carro, lo primero que uno como que uno dice, ¿cómo será aquí? Y constantemente se está subiendo uno por el lado donde siempre se subía. Porque la mente está acostumbrada. Es la forma de como mi mente concibe las cosas. Solo un ejemplo. Y entonces cuando vamos a empezar ya a conducir, entonces mi mente me dice, vas mal, vas en contravía, vas en contravía. Y no voy en contravía. Solo que me cambiaron las reglas. Me cambió la situación. Ahora, ¿qué dicen ustedes cuando uno va a cruzar una calle? Al principio íbamos nosotros tranquilos mirando y creyendo que aquí llevábamos la vía. No llevamos la vía, aquí viene el carro porque es en sentido contrario. Y accidentes. ¿Cuántos accidentes pueden ocasionar los extranjeros que empiezan a conducir en un país donde no conocen ese cambio? Pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces empezamos a hacer el curso, ¿no? Vamos a hacer el curso y no es tan fácil. Y el japonés se sienta ahí. Se sienta ahí el japonés y uno empieza a conducir y uno, Señor, ayúdame, Señor. Uno invoca al Señor. Mire, este día una hora más que todos los días. Porque no pasan. ¿Verdad que sí? Cuando yo fui la primera vez entonces a hacer mi, ¿cómo se llama? Mi examen, entonces fueron 20. De esos 20, ¿sabe cuántos pasaron? Ni uno. Ustedes saben, los que tienen mente aquí pase saben, ni uno. Y yo llevaba 24 años conduciendo en Colombia. Y yo dije, esto es fácil. Pero ¿por qué no pasan? Y criticaba yo. Alguna vez dije, pero esto es tan fácil. Y me subí en el carro y me dijeron, pastor, espere que se suba en el carro con el japonés y se acuerda de mí, oye.
Yo no sé qué tiene ese policía, pero cuando usted se sienta todo le tiembla. Y uno, Señor, ayúdame. Y uno recuerda, y todo en japonés. Migi, Hirari, John Kilometro. Y uno, ¿qué? Y uno va ahí. Hay unos que nomás saliendo ya pierden, se devuelven. Y cuando yo perdí, por supuesto, perdí la primera vez, me bajé aburrido diciendo, Dios mío, pero yo pensé que esto era fácil. Porque llevo un poco de años conduciendo. Volví como al mes y medio, ¿no? Hermano José siempre estaba ahí ayudándome. Como al mes y medio llego otra vez. Entonces yo dije, ahora sí voy a pasar porque esto está fácil. Me aprendí en japonés los números, me aprendí los Migi, Hirari, Mazugo. Y yo dije, estoy listo. Y otra vez arranqué, fui por la segunda pista, me subí en el andén. Yo me subí en un andén, no lo puedo creer. Y cuando me subo en el andén, yo dije, perdí. ¿Ya? Entonces el policía me hizo señas que para allá y yo, ay. Y fui llegando y todos tristes. Yo dije, no puede ser. ¿Sabe cuántos pasaron ese día? 1 de los 20. ¿Y sabe cuántas veces había ido? 10. Yo dije, Dios mío. Entonces dije, me voy a una escuela a hacer curso de conducción. Y me fui a hacer Renchu, ¿no? ¿Renchu? Y lo hice. Pagué horas. Yo fui a pagar horas a la pista. Y me subí, entonces empecé, iba y me concentraba, bien concentradito. Y yo aquí otra vez, grabé la pista en mi celular, en video. Y otra vez, y yo seguía aquí, yo sé que aquí me aprendí, soñaba con la pista. Kaori. Soñaba con la pista día y noche, y yo en el computador ahí mirando, y mi amor decía, amor, ¿qué haces? Y yo, no, déjame, no me desconcentres, porque paso a paso, llegó el día otra vez, yo llegué a la tercera, y yo, la tercera es la vencida, llevé barra, los hermanos fueron y me hacían barra, sí, pastor, sí, tú puedes, sí, pastor. Y yo donde no pase, me salgo, me tiro por una de esas rejas, y ya salgo. Y estaban en ayuno. Ay, a eso tocó meterle ayuno, oración, intercesión. Dios mío, todo el mundo pendiente. Y me fui yo y me he subido en el carro. Y desde que yo me subí en el carro, yo me subí así, konnichiwa. Así, yo así. Onegai shimasu. Yo así bien, así tranquilo, ni respiraba yo. Y me he subido en el carro y yo arranqué, ya sabía cómo tenía que arrancar, la direccional. El japonés entonces, doso, yo, hi. Bien japonés. Y arranco y voy saliendo bien, concentradito, todo concentrado. Y ahí yo, Señor, ayúdeme, Señor, tenga misericordia, Señor. Y yo, ya bueno, pasé allá, luego John Kilometro, a 40 kilómetros, ¿no? John Yukiro. Y bueno, ya entonces 40 metros, 40 kilómetros ya. Luego fui pasando, allá pasé bien, yo digo, bueno, ya voy el 30%, yo sabía más o menos el porcentaje de la pista, y luego ya di la vuelta, luego pasé allá, y luego ya me dijo dónde tenía que entrar, y entonces era la Z, entonces yo ya había ensayado bien, llegué aquí, tranquilo, giré, y otra vez giré, miré aquí el retrovisor, el espejo ahí atrás, como me habían dicho, y yo vi, y seguía allá, y yo dije, la pasé la Z, y yo, aleluya, y yo seguía, respiraba suave, tranquilo. Y yo veía que el japonés hacía chulitos así como que escribía. Yo dije, no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Yo voy bien. Luego era la S, pasé la S. Y luego yo dije, voy en el 70%. Ya no me falta sino el 30%. Entonces yo ahí concentradito, así tranquilo, más como suave. Cuando ya luego fui volteando allá, y yo dije, voy en el 80% y no me ha dicho nada. Hasta que me dijo que entrara, yo dije, lo hice, sí.
Y ya entonces me pidió los documentos, ya, y cuando me los entregó así, me hizo la venia, y yo le iba a dar un abrazo, pero no se podía. Pero ¿cómo me costó? ¿Cómo me costó? Y me entregaron mi Menkyu y el miércoles estaba yo aquí en Tokio manejando. Más perdido. Pero aquí estaba. Aquí estaba. Yo, pastor, y se metió a Tokio. Yo sí, a Tokio. Le dije, ya estoy andando por las Kosokudori, por la Highway. No sé a dónde me llevan, pero por ahí ando. Es el cambio. Pero si digo que no, si digo eso es muy difícil. No, yo no. Me estanco, esa palabra. Me quedo quieto, dejo de crecer, dejo de avanzar. Ese es el cambio. De eso se trata. Los cambios generan en nuestra vida algo especial. Los cambios me permiten ir de un nivel a otro. Los cambios me permiten ponerme a prueba, porque yo me pongo a prueba a través de los cambios. Si puedo o no puedo, si lo logro o no lo logro. Hoy nosotros tenemos una triste realidad en el mundo. Tenemos un mundo en decadencia. Tenemos un mundo que ha venido cambiando, pero no para bien. No para bien. El mundo ha venido cambiando. Yo recuerdo que hace 30 años o más que yo me bauticé, los predicadores nos hablaban de estos tiempos. Bueno, se han hablado durante muchos años atrás, pero decían, ya estamos viviendo, vienen los días malos, vienen los tiempos difíciles, viene la degradación de la familia, viene la descomposición social, viene la maldad que se ha acrecentado, tantas cosas. Y hoy terminamos viviendo como un capítulo apocalíptico, por decirlo así, con el tema del COVID-19. Y esto nos ha hecho cambiar de pensamiento. Y debe hacernos cambiar de pensamiento. El hombre hoy debe cambiar de pensamiento. No podemos seguir viviendo de la misma manera. El hombre no puede seguir la vida como si no pasara nada. Estamos con 800,000 muertos en COVID este año. Y esa cifra tiene que hacernos pensar. Hoy en el mundo todos sabemos de un amigo o un familiar que murió por COVID. Todos. Y eso tiene que hacerme reaccionar. Eso tiene que hacerme pensar. El hecho de que países enteros hayan estado confinados y todavía muchos durante meses, esto no tiene precedentes. Se había dado en otras ocasiones con algunas pandemias, pero sectorizadamente, no mundialmente. Esto quiere decir que la vida nos ha cambiado. Y que si la vida cambia, yo también debo cambiar. Yo no puedo seguir mi vida como si no pasara nada. Yo no puedo vivir mi vida como si todo lo que pasara alrededor no me tocara. Yo tengo que hacer un alto en mi camino para seguir creyendo que Dios sigue siendo fiel y que en medio de toda esta situación y en medio de toda esta angustia y en medio de toda esta perversidad, yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Y que este es el tiempo de acercarme más a Dios. Este es el tiempo que más necesita la humanidad para acercarse a Dios. ¿Qué más? El caos económico, todo lo que está sucediendo en el mundo y toda la crisis que esto desencadena, nos lleva a pensar que en medio de todos estos cambios es hora de buscar más a Dios. Es hora de acercarme a Él. Seguramente hemos hecho muchos cambios en nuestra vida de una manera o de otra, en diferentes áreas. Cambios que han contribuido para bien. Y yo quiero decirles en esta mañana que uno de los cambios más importantes que el ser humano debe hacer es el cambio a nivel espiritual. El cambio a nivel espiritual me lleva a replantear mi vida. Me lleva a pensar cómo me comporto, cómo vivo, cómo está mi familia, cómo está mi matrimonio. ¿Qué está pasando con mi vida? Y me lleva a hacer un alto en el diario acontecer. Y cuando yo hago un alto en el diario acontecer, puedo valorar qué está pasando en mi vida. Puedo valorar si soy feliz o no soy feliz. Puedo valorar si soy preso de mis emociones destructivas o estoy firme creyendo en las promesas de Dios. Creo que esta pandemia nos ha hecho pensar de manera diferente. Que no son nuestros recursos humanos, que no es la economía, que no es el poder de las naciones las que pueden enfrentar situaciones como estas, sino que ponen en evidencia la vulnerabilidad del ser humano.
Y esto nos lleva a pensar que es tiempo de tomarnos de la mano del Señor, de agarrarnos de Él y de decirle al Señor: voy a vivir para ti, Señor. Voy a vivir en medio de estas circunstancias adversas, pase lo que pase, pase lo que pase. Por el contrario está la neutralidad. Es esa neutralidad de muchos que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Y la Biblia dice que eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye en pecado. Nosotros entendemos hoy que la voluntad de Dios es agradable, es santa y es perfecta. Cuando somos neutrales no decidimos. Y cuando uno no decide, no avanza. Y cuando uno no avanza, no crece. Pero cuando yo decido crecer, decido avanzar y decido tomar decisiones radicales en mi vida, en alguna de las áreas en las que yo vivo, inmediatamente me enfrento con nuevos retos. Y uno de los retos con los que yo debo enfrentarme es ese reto de enfrentar cada día mi vida espiritual, de serle fiel a Dios, de crecer por encima de lo que sea. El llamamiento del Señor es maravilloso. Cuando el Señor se manifestó al mundo, está llamando a los discípulos. Y muchos querían seguir al Señor, unos de una manera y otros de otra. Algunas veces el Señor los invitó a que lo siguieran, y otras veces otros por cuenta propia le decían: Señor, yo te seguiré. Señor, donde tú vayas, yo voy a ir, Señor. Yo quiero ir contigo. Y el Señor les decía, conociendo el corazón, les decía: si me vas a seguir, tienes que dejarlo todo por amor a mí. Tienes que cambiar tu vida radicalmente. A Pedro, a Andrés, a Jacobo, después de la pesca milagrosa, les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice: y dejándolo todo, le siguieron. Sencillamente de entender, cuando Dios nos llama, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hay que entenderlo y hay que ir en pos de Él. Y cuando yo voy en pos de las pisadas de mi Señor, mi vida cambia. La gente quiere cambios, pero no hace nada para cambiar. Uno como pastor escucha a muchas personas en las consejerías diciendo que quieren cambios, que quieren mejorar su vida matrimonial, que quieren mejorar su vida personal, que quieren mejorar muchos aspectos de su vida emocional, pero no hay cambios. Y si yo quiero un cambio, tengo que generarlo. Si yo quiero que las cosas cambien, debemos tener una actitud diferente. Eso es como la hermana que pide oración todo el tiempo, pero no viene a orar. Y oren por mí, y oren por mí, y oren por mi petición. Y yo le digo: ¿y cuándo va a venir a orar usted por ella? Porque queremos que los demás hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y hay cosas que no las puede hacer otro, sino yo mismo, que soy el directamente responsable de lo que puede suceder en adelante. Los cambios nos llevan a nosotros a niveles que tal vez ni siquiera los hemos imaginado. Todos somos testigos y tenemos la experiencia de estar frente a una situación difícil, o de una situación que nos pone a prueba, y decidir: ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Será que tomo la decisión o no tomo la decisión? ¿Será que doy un paso al frente o no lo doy? Muchos se quedaron ahí, se quedaron sin dar el paso al frente. Muchos enfrentaron la situación y sintieron lo difícil, alcanzaron a sentir y a ver lo difícil que sería enfrentar la situación, y prefirieron quedarse y retroceder, y ya no están con nosotros. Pero nosotros en esta mañana no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros vamos adelante, nosotros vamos en victoria, nosotros caminamos cada día creyendo que el Señor está con nosotros y no tenemos temores. Señor, yo te seguiré, pero deja que primero entierre a mi padre. Porque muchos quieren cambios en su vida, pero no quieren dejar aquello que no les permite seguir al Señor. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven conmigo, vamos a predicar. Y si amas más a tu padre, y si amas más a tu madre, y si amas más a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y si amas más, no eres digno de ser mi discípulo. Y esto suena fuerte. Y no está queriendo decir el Señor con eso que debemos olvidarnos de nuestros padres o nuestra familia. Lo que Él está diciendo es que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas.
Y que lo que nosotros queremos hacer para Dios debe verse reflejado. No simplemente con nuestras palabras, sino con nuestros actos. Hay gente muy buena para decir, ¿verdad? Y es muy fácil decir, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer lo otro, y yo quiero, y todos sus anhelos se quedan solamente en propósitos. Yo quiero y quiero, pero nosotros tenemos que ir del decir al hacer también. Ser esos hacedores para seguir adelante creciendo, para seguir. Hay momentos difíciles que la Biblia relata donde los hombres de Dios tuvieron que enfrentar precisamente esta condición del pueblo. En una ocasión encontramos al profeta Elías en una situación seguramente un poco compleja frente al pueblo que había olvidado la palabra de Dios y que habían cambiado los preceptos de Dios y habían terminado adorando a Baal. Y el profeta se para en medio de una situación difícil y le dicen, bueno, definamos esto aquí. ¿Quién es Dios? ¿Baal es Dios o Jehová es Dios? Pero esto hay que definirlo. Tenemos que definir esto. El pueblo de Dios que conoce a Dios supuestamente no puede vivir preso y adorando al enemigo y adorando a los dioses ajenos. Y eso yo lo encuentro en los profetas y en los hombres de Dios. Es un anhelo para que el pueblo siempre esté caminando, pero el pueblo continuamente cambiaba de parecer. Y cuando yo cambio lo que es de Dios por las cosas que no le agradan a Él, mi vida se torna diferente. Ahí encontramos a un Josué un día hablándoles y diciéndoles, decidan ustedes si van a adorar a esos dioses de Egipto, pero yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Serviremos a Jehová. Como quien dice, defínete. No te quedes ahí, que a veces como que adoras al Señor y a veces no lo adoras. Hay gente que lleva años queriendo tomar la decisión de seguir al Señor. ¿Ustedes conocen a alguien? Hay gente que se murió literalmente, lo sepultaron y nunca tomaron la decisión de seguir al Señor. Nunca tomaron la decisión. Y le dejan esa decisión a los... Oren por mí y sigan orando por mí. Y oren por mí y nosotros seguimos orando, pero ya no depende de nosotros, depende de cada persona tomar la decisión más importante de su vida, que es entregarle su vida al Señor. Esos son cambios trascendentes. Yo creo que todos hemos tenido que pararnos frente a un féretro y ahí frente al féretro decir, esta persona estuvo en culto, a esta persona le hablamos de la palabra, a esta persona le hablamos del evangelio, esta persona conoció al Señor. En el peor de los casos, esta persona fue bautizada y se apartó del camino del Señor. Y le duele a uno. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Como para no herir susceptibilidades en los familiares que están ahí. Porque no es tan fácil tratar de enviar a un lugar a alguien que realmente no, sabemos que no fue a ese lugar. Me refiero a los que murieron sin Cristo, a los que nunca lo recibieron. Pero qué bueno es cuando vamos a un sepelio y podemos decir, hoy nuestra hermana, nuestro hermano no ha muerto eternamente, duerme, porque el día que el Señor venga por la iglesia, se levantará en victoria con cuerpos transformados. Pero cuando no es así, uno se para y empieza a recordar. Uno como pastor ha tenido esa experiencia. Estuvo en culto, vino al evento, nos acompañó muchas veces, fue testiga del evangelio, pero no cambió, no tomó la determinación. Hoy yo les hago un llamado desde el extremo del mundo a que cambiemos, a que tomemos la determinación de seguir al Señor. ¿Y qué es más importante que seguirlo a Él? Que alguien se levante y me lo diga hoy, ¿qué es más importante? Porque nosotros hemos dejado las cosas de Dios de lado. Hemos dejado las cosas de Dios sin importancia. Nos hemos olvidado realmente de lo más importante en nuestra vida. Y nuestros cambios muchas veces tienen que ver con nuestra comodidad, tienen que ver con lo material. Pero el mundo de hoy, lo que está pasando hoy realmente nos dice a voz en cuello que es tiempo de hacer cambios más trascendentes. Y cuando yo hablo de cambios más trascendentes, me estoy refiriendo a cambios en la vida espiritual. Cambios, más de 20 millones de personas infectadas con el COVID. Eso tiene que cambiarle la vida a las personas. Y nos cambia la vida en un instante. Los 800,000 que han muerto este año, nunca pensaron seguramente que hoy ya no estarían. Nunca pensaron que morirían por una pandemia de la cual nadie hablaba.
Porque la vida del hombre es así, es como la flor del campo. Por eso hoy que tenemos la oportunidad, es hoy que hay que cambiar. Hoy que tenemos la oportunidad, es hoy que podemos tener esta capacidad de decidir. Hoy que tenemos la oportunidad, es que tenemos que levantarnos y tenemos que decir: voy a seguir adelante, voy a seguir al Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir al Señor. Tal vez no has podido seguirlo antes, pero no importa. Tal vez lo has intentado y no has podido, pero no importa. Tal vez has estado en el lugar equivocado, pero no importa. Lo importante es que hoy Dios te ha traído aquí para darte una nueva oportunidad y para decirte que Él te ama y que tiene un propósito especial para tu vida. Los cambios cuestan los cambios, pero al mismo tiempo son una gran oportunidad. Un cambio es una oportunidad para mejorar. Un cambio es una oportunidad para aprender. Un cambio es una oportunidad para superarse. Esto se puede deber o se debe a las experiencias diversas que nosotros podemos experimentar cuando tenemos una actitud receptiva que nos permita asumir los cambios, que nos permita tomar decisiones que nos lleven a otro nivel. Cuando uno lee la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar este contraste entre el hombre y ese Dios que nunca cambia. Y cuando hablamos de ese Dios que nunca cambia, estamos seguros y estamos completos en Él. Cuando el texto me dice que Él no cambia, nosotros estamos confiando en Él siempre, que Él es bueno, que Él nos ama, que Él nos cuida. Que aun cuando nos sentimos abrumados por todos los cambios de la vida, Dios sigue constante. Su amor por nosotros nunca cambia. Y creo que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Su palabra dice que para siempre es su fidelidad. El salmista en el capítulo 119, verso 89-90, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Para siempre. Él es fiel. De generación en generación es tu fidelidad. Es decir, Él no cambia. Lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir. Lo que Él nos ha dicho, Él nos lo va a cumplir. Nos corresponde a nosotros mantenernos siempre firmes. Nos corresponde a nosotros mantenernos siempre en esta decisión de seguirlo a Él. En esta decisión de mantener nuestro paso firme. Con COVID o sin COVID, con salud o sin salud, con dinero o sin dinero, en la situación que vivamos, pero la decisión está clara: lo vamos a seguir a Él, vamos a vivir para Él, vamos a servirle a Él. Es el tiempo de buscarlo a Él. Y si sientes que no puedes más, no te preocupes. Si sientes que a la hora de tomar la decisión de ese cambio no tienes la capacidad suficiente, no te preocupes, que el Señor está contigo. Que el Señor ha prometido guardarnos siempre. Dios no es como nosotros. Él no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y yo creo que eso nos llena de mucho gozo en esta hora. Es saber que cuando yo tomo la decisión de un cambio trascendente en mi vida, aún con mis debilidades, y alguien dirá: pastor, es que no puedo. Alguien dirá: he tratado de tomar la decisión, pero no puedo. He oído a muchos decir: pastor, ¿y si me arrepiento y me bautizo y luego me aparto, como le pasó a esta otra persona? Y como que yo mejor espero. Y se murieron esperando. He tenido que ver a madres llorando, enterrando a sus hijos. Yo mismo. Porque no creyeron. Porque no tomaron la decisión más importante. Porque no renunciaron a aquello que no les permitía seguir al Señor. Porque le dan más fe y más credibilidad a su debilidad que a la bendita palabra del Señor. Pero Dios es un Dios que cumple lo que promete, porque su fidelidad es grande. Su palabra dice en Lamentaciones 3:22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí está la fidelidad de Dios. No es por nuestras obras, no es porque seamos buenos, no es porque merezcamos que Dios nos ame. Realmente merecíamos la muerte,
Es por su bendita misericordia que no hemos sido consumidos. Y escuche esta palabra, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos sienten la misericordia de Dios hoy? Eso se siente en el corazón. Yo puedo sentir cada mañana su misericordia. Y hay algo que a mí me parece maravilloso de Él, es que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Uno como pastor vive tantas circunstancias en la iglesia y ha tenido uno que vivir como alguien en la iglesia ha caído, ha pecado y ha fracasado. Y ha sido terrible seguramente las situaciones que se han vivido, pero también como pastores hemos ido a levantarlos, no a juzgarlos, ni a criticarlos, ni a pisotearlos, porque ese no es el trabajo del pastor. Ni es decirle que no tienes nivel espiritual y que no eres consagrado, consagrada, y yo soy más consagrado que tú. Eso es fariseísmo. Es ir a decirle, no te preocupes, que Dios está contigo. Cuenta con mis oraciones porque Él te va a levantar, Él te va a bendecir y te va a ayudar. Ese es el mensaje que nosotros damos. Y hemos visto personas, yo las he visto, que después de haber pecado, han reconocido su pecado y se han humillado en la presencia del Señor. Y han derramado su alma. ¿Y sabe cuánto tiempo demoró Dios en perdonarlos? El tiempo que ellos demoraron en reconocer su pecado y su maldad. El tiempo que se humillaron y Dios los levantó. Pero luego sigue alguien en la iglesia acusándolo y dice, ¡ay, pero mire el hermano! Y a veces asumimos posiciones más altas que las de Dios. Porque déjeme decirle algo, cuantas veces nosotros fallemos, mientras tengamos vida y volvamos a la presencia de Dios, arrepentidos, Dios nos va a recibir con el mismo amor y con la misma misericordia. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Porque Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Esa es la misericordia del Señor, nueva cada mañana. Él nos perdona, Él nos cambia, Él nos bendice. Por eso hoy es una nueva oportunidad para el cambio y para recordar que a la hora de tomar la decisión de cambiar no estás solo. Pablo, escribiendo en su segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, verso 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahí está. Alguien que sienta que no puede por su propia cuenta. ¿Y quién puede por propia cuenta? ¿Quién? ¿Quién puede mantenerse en pie en medio de la lucha espiritual? Y constantemente el enemigo nos engaña. Y seguimos escuchando a las personas decir, yo quiero pero no puedo. Yo quiero cambiar pero no puedo. Yo quiero tomar la decisión de seguir al Señor pero no puedo. ¿Y qué tal que me bautice y luego me aparte? Y oímos a la gente hablar de esa manera. Y realmente nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Pero aquí está la palabra. Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Si tomamos la decisión, Él nos guardará aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio de nuestras angustias. Él nos tomará y nos bendecirá y nos fortalecerá y nos sacará adelante en victoria, porque así lo ha prometido Él. Por eso hoy hay un llamado para que cambiemos. Hoy es un llamado para que tomamos la decisión más importante de nuestra vida, seguirlo a Él, caminar con Él, entregar nuestra vida a Él, para estar seguros, para vivir confiados, para cada mañana con una nueva esperanza, para vivir el día a día con una nueva esperanza y para acostarnos con una nueva esperanza, sabiendo que en Él estamos seguros, porque yo me acosté y dormí, porque el Señor me sustentó, porque Él guarda mi entrar y mi salir, porque Él es mi fortaleza. Eso es tener a Dios en el corazón. Los que lo tenemos a Él vivimos seguros. ¿Cuántos viven seguros en Él? Yo vivo confiado, yo duermo confiado, yo vivo tranquilo porque hay uno que me guarda y que me afirma y que en medio de mis debilidades Él me fortalece. Y cuando siento que no puedo más, doblo mis rodillas y le digo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda, tú eres mi esperanza. Y Él me levanta y me da las fuerzas que yo necesito para seguir. Colóquese en pie, tenga la bondad. Tal vez alguien hoy necesite un cambio en su vida. Tal vez alguien hoy necesite un cambio de vida. Tal vez alguien hoy lo está buscando. Está buscando un cambio de vida. Lo estás buscando. ¿Qué necesitas de Dios? Lo que tú necesites de Dios, Él te lo va a dar.
en Él lo vas a encontrar. Lo que no hayas podido hacer por cuenta propia, con Él lo harás. Con Él cambiarás de pensamiento y tus debilidades van a ser fortalecidas en Él. Si hay alguien que quiera en esta mañana entregar su vida a Él, que levante su mano y que diga: yo quiero entregar mi vida. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por nuestras amigas que han venido en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que les bendiga. Es hora del cambio. Y no te preocupes, que cuando todo cambia, Dios sigue siendo fiel. Que qué pasa en el mundo, no sabemos qué pasa en el mundo. Y finalmente ni depende de nosotros. Pero lo que sí depende de mí es tomar la decisión de vivir para Dios, de amarlo y de llenarme de su presencia para siempre. Con Él voy a estar siempre seguro, porque Él sigue siendo fiel. Vamos a orar por Sandra. Vamos a orar por nuestras amigas, por la señora Alicia. Vamos a orar por Isabel. Vamos a bendecir sus vidas. Yo sé que Dios ha dado sus corazones en esta hora. Y nos ha alegrado mucho tener visitas en este primer culto. Nos sentimos muy gozosos realmente. Les invitamos para que sigan adelante. Y quiero dejarles una gran tarea: es orar en favor de ellas. Que Dios les bendiga. Hoy sé que Dios está tratando en sus corazones, y esta palabra seguirá obrando. Esta palabra seguirá dando fe. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias por tu bondad y tu amor inefables. Te doy gracias porque nos has dado una vez más una palabra de fe y de esperanza. Gracias, Señor, porque puedo confiar que aunque el mundo cambie, que aunque el pecado siga avanzando, tú seguirás siendo fiel. Tú seguirás guardando y afirmando mi corazón, Señor, y nos darás la victoria siempre en medio de toda circunstancia difícil. Porque entre más grande sea la dificultad, más grande, Señor, será la victoria que tú nos darás. Alabanzas a tu nombre. Te alabamos y te honramos, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.主